adelantes a decirme quién de los dos se quedó de rey. Bueno, el tema está complicado. Entre tanto, o sea, mientras los reyes estaban en Francia, los españoles se reunieron en Cádiz en lo que se llama unas cortes constituyentes. Fíjate tú, se reunieron diputados, pero no solamente de España, se reunieron también de América, porque claro, desde los tiempos de los reyes católicos, todos los países de América eran ciudades españolas, y los americanos que hablaban castellano eran tan españoles con los mismos derechos como los de la península. Pues todo el río allí redactaron una constitución, que es una constitución, concretamente, esta es la de 1812, perdón, 1812, otra fecha memorable, que además se promulgó el día de San José, y por eso le llamaban la Pepa. Pues una constitución es una ley gorda, grande, en la que pone los marcos de cómo tienen que redactarse las otras leyes. O sea que las leyes de menos importancia tienen todas que estar de acuerdo y no salirse de lo que marcan las leyes generales, que son las que están en la Constitución. Bueno, entonces, esa Constitución era la forma en la que el país quería ser gobernado. Y entonces mandaron un emisario a Bayona a decir, bueno, a ver, Carlos o Fernando, el que venga tiene que jurar la Constitución. Y entonces será rey en tanto en cuanto respete las leyes que emanan de la Constitución. Entonces, como Carlos IV ya estaba vendido, ya estaba mayorcito, pues entonces, y el otro estaba deseándolo, el que se apuntó fue Fernando, con el nombre de Fernando VII. Y entonces vino a España ya con el compromiso de jurar la Constitución. Claro, como todo el tiempo anterior había estado España en manos de los franceses, por eso los españoles ingenuos a Fernando VII le llamaron el deseado, porque estaban deseando que viniera un rey, pero no se esperaban lo que le iba a caer encima. Porque llegó Fernando diciendo, juro la Constitución, perfecto, pero la juró, pero al día siguiente dijo, pues esto se ha acabado, aquí lo voy a hacer yo sigo. El problema era el siguiente, fíjate, estábamos en un cambio de ciclo. O sea, por aquella época lo que se llevaba hasta Carlos IV era el rey absoluto, o sea, el rey que mandaba, y era el que mandaba y se hacía lo que decía el rey. Pero a partir de las Cortes de Cádiz, la filosofía que existía en Europa en general era que la autoridad, quien la debía tener, no era el rey, sino el pueblo. Y el pueblo delegaría el mando en quien le pareciera. Entonces, no era un rey absoluto ya lo que se llevaba, sino un rey democrático, o sea, un rey haciendo caso, como lo que tenemos ahora en España, una monarquía parlamentaria, que es un rey, pero que hace lo que dice el Parlamento. El Parlamento, que son las Cortes, que se reúnen los diputados. Bueno, claro, pero Fernando VII estaba acostumbrado a hacer eso para Monsallo. Entonces juró aquello porque era la condición para que le dejaran entrar en España, pero al día siguiente, como se comprobó, no estaba de acuerdo. Empezó a cargarse a todos los cabecillas que habían estado echando a los franceses, y en definitiva a todos los que llamaban liberales. Y entonces España estaba dividida entre los absolutistas, que eran los que eran partidarios del rey, que era absoluto, porque no quería cumplir la Constitución, y los liberales. Entonces, hay unos casos curiosos y simpáticos, históricamente muy detallados. O sea, en Granada había una chica guapísima, parece ser, se llama María Pineda. Entonces María Pineda, su marido era un militar
liberal. Y se quedó viuda, porque murió, y se quedó viuda con muy poquitos años, con 20 y pocos años, y 2 niñitos. Pero, entonces, claro, pero ella pues, siguió con la idea de que el rey absoluto no era lo mejor y que había que ser un poquito más liberal y estar de acuerdo con las Cortes de Cádiz. Pero claro, oye, el Fernando VII fue a por ella y al gobernador que había quebrada le dijo, esta, como es liberal, su marido era liberal, pues ella también tiene que serlo. Entonces resulta que ella estaba quieta en su casa. Lo que pasa es que parece ser que cosía en tiempos libres banderas liberales. Entonces la cogieron presa, pero la condenaron a la muerte. Había un estudiante en Granada de Derecho, que te lo voy a apuntar nada más porque después te dará muchas horas, que se llama, era de Málaga y se llama José de Salamanca. Estaba estudiando Derecho y estaba enamorado de esta chavala porque era muy guapa, pero sobre todo además es que él tenía ideas liberales. Entonces se cuenta pues ese que cuando a ella la cogieron preso, estuvo maquinando liberarla, incluso la disfrazó de capuchina, no de qué, de monje capuchino, pero no consiguió liberarla y a esta la mataron, a María Pineda. La mataron, pero es el primer símbolo europeo de lucha por la libertad. De hecho, en el Parlamento Europeo hay una puerta de entrada a acceso principal que se llama la Puerta María Pineda, en honor a esta mujer que murió por defender una idea liberal. Paralelamente, y un poquito después, resulta que el general Torrijos, general del ejército, pero declaradamente liberal, tuvo que exiliarse a Gibraltar justamente por sus ideas liberales, con un doble objetivo, o sea, huir de la quema y desde Gibraltar intentar organizar un levantamiento pues, que acabara con el deseado, fíjate, lo que empezó llamándose el deseado, Fernando VII, acabó llamándose el rey felón. Felón significa que incumple todo lo que dice y todo lo que jura, porque juró la Constitución y no la cumplió y la rompió al día siguiente. Bueno, pues el general el general Torrijos fue el que en Cádiz, en Gibraltar, estaba preparando el asunto. La idea era que en Málaga se organizara un ejército de liberales, y entonces él vendría desde Gibraltar a tomar el mando de ese ejército. Pues chica, le engañaron, y le dijeron, vente para acá que ya está todo preparado. Cogió un barco, y cuando iba a desembarcar, por aquí, que aquí están esperándote, por Málaga, iba a desembarcar, y los que creía que estaban esperándole como ejército suyo, eran los contrarios, los absolutistas, que estaban esperándole para matarle. Bueno, efectivamente cayó en la trampa, lo cogieron preso, pero claro, tenían que juzgarlo. Y entonces hay una cosa muy interesante porque el estudiante granadino, que te he dicho que hizo lo posible por liberar a María Pineda y que ya estaba en Málaga, José de Salamanca, que había tenido la carrera de Derecho, y después sería un tío importantísimo, ministro de Hacienda y muchas más cosas. Como era liberal, le dijeron, oye, que han cogido preso al general Torrijos y tal y cual, y ha salido un correo de los absolutistas para Madrid para decirle al rey, a Fernando VII, que qué hacemos con él, y lo van a condenar a muerte. Bueno, pues Salamanca dijo, yo me voy a caballo. Mira, en 5 días se recorrió los 500 y pico, casi 600 kilómetros que hay de Málaga a Madrid. Y le ganó la carrera de caballo al Correo Real. Fue la carrera de caballo más larga. No sé cuántos caballos cayeron muertos por el camino, muertos de rengados. Y este llegó además a Madrid a los 5 días con las piernas hinchadas y esto. Pero llegó antes que el Correo Real y consiguió pues eso, que al rey le llegara
la solicitud de clemencia para Torrijos y los 15 o 20 personas que venían en el barco, incluido un grumete de 14 años. Pero el rey Ferón dijo: muerte a todos. Y entonces los fusilaron en las playas de Hueli, y entonces en el Museo del Prado hay un cuadro precioso, también de dimensiones grandes, que se llama El fusilamiento de Torrijos, de un tal Gisbert. Precioso el cuadro, y es un signo de la libertad. Bueno, yo creo que con esto he puesto dos ejemplos de insurrección. Entre tanto, claro, seguían. Fernando VII tenía además un problema, que es que no tenía heredera, pero consiguió por fin, con su cuarta mujer, tener una hija, Isabel. Pero claro, te lo cuento después.